Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeros, viajeras, ¿cómo estáis? Volvemos ya una semana más con el podcast de Un Gran Viaje a hablar de viajes, a hablar de nuestra pasión conjunta y además hoy estoy muy contento porque estoy súper bien acompañado, ni más ni menos que Itziar Marcotegui, la tengo aquí a mi lado. ¿Qué tal, Pablo? Por fin me invitas. Bueno, otra vez, sí, la verdad es que hace mucho tiempo. Yo siempre lo intento, pero bueno, como nos gusta hablar con otros viajeros y viajeras, al final, si es que no nos gusta ser protagonistas, eso es lo que pasa. Bueno, ¿no? es que hay mucha gente con unos viajazos que es que hay que escucharlos. Bueno, hoy vamos a hablar de viajazos, pero vamos a hacerlo de una manera un poquito diferente porque vamos a estar hablando de una encuesta que hemos hecho para un libro. Bueno, por cierto, no sé si los oyentes saben que estamos trabajando en un libro. Sí, un libro sobre grandes viajes que aún no tiene fecha de publicación, pero bueno, esperemos que no tarde mucho. Sí, ya lo hemos escrito, ya lo hemos enviado a la editorial, lo están maquetando, lo están preparando y nada, en breve os daremos más noticias. Sí, porque nos hace una ilusión tremenda, como imaginaréis. Sí. Bueno, supongo que también sabéis que hemos escrito otros 2 libros entre los dos, uno que se llama Cómo preparar un gran viaje, permitidnos esta cuña publicitaria, un libro para soñar y ayudar a preparar grandes viajes, y otro que se llama Turista lo serás tú, que publicamos en la editorial Viajera, nuestra editorial de libros de viajes, ¿no? Libros para viajar de otra manera y hacer que el viaje sea un poco juego, imprevisible. En fin, bueno, ya hablaremos de estos libros en otra ocasión, ya hablaremos del libro que hemos escrito. Y hoy, antes de empezar a hablar del tema principal del podcast, sí que me gustaría anunciar los ganadores, los 3 ganadores o ganadoras del sorteo de libros de la editorial Viajera que he hecho en agradecimiento a todos y todas las que han participado en la encuesta que preparé para pedir opiniones al respecto de cómo mejorar o qué os gustaba más de este podcast, y también entre aquellos que habéis puesto un comentario o alguna reseña tanto en Apple Podcast o en iVoox. Y ni más ni menos que los ganadores sois... Ángeles desde mi mundo, Moisés Navarra y Miquel Eizaguirre. Enhorabuena, la verdad es que me voy a poner en contacto con vosotros por correo electrónico. Como a veces el correo electrónico falla, si escucháis esto, por favor, escribidme por Instagram o al email hola@ungranviaje y ya nos pondremos de acuerdo pues para decidir cómo os envío los libros que habéis ganado en papel o en formato ebook. Ya sabéis, los manuales de la editorial Viajera, esta editorial que con tanto cariño sacamos adelante entre Itziar y yo hace ya unos añitos. Pero bueno, el tema de hoy, como dice la cabecera un poco del podcast, es las consecuencias, las conclusiones de la experiencia de hacer un gran viaje, ¿no? La verdad es que nos interesa, desde que volvimos de hacer nuestro segundo gran viaje, aquel por África en 2010, que estuvimos un añito de mochileros, pues siempre nos ha interesado saber pues cómo es el proceso de otros viajeros que han estado inmersos en viajes parecidos al nuestro, saber un poquito qué les preocupaba, qué miedos tuvieron, en fin, un poco saber cómo saltaron de soñarlo a tomar la decisión en firme de hacerlo. Es decir, un poquito todo eso que ocurre antes de hacer un gran viaje. Pero también nos gusta mucho saber cómo vivieron el regreso, ¿no? Porque a mucha gente les preocupa saber en qué les cambió el viaje, si es que lo hizo, cómo se adaptaron a la vida después de ese gran viaje a nivel laboral y personal. Entonces, bueno, para hacerlo nos decidimos, ser un poco rigurosos, que nos gusta, ¿verdad, Itziar?
Sí, además tenemos un pasado haciendo estudios sociales, así que esto se nota. Y ahí, aparte, no solo nos interesaba saber cuál era la experiencia de los demás solo por saberlo, sino que lo queríamos hacer público también porque creemos que le puede ayudar a otras personas que se estén pensando en hacer un viaje así o que tengan esa idea en mente y seguramente tengan los mismos temores y vivencias previas al viaje y queríamos que conociendo la experiencia de gente que ya ha pasado por ahí, pues igual se ven reflejados y ven cómo se puede afrontar y oye, a lo mejor ponemos nuestro granito de arena para que den el salto y se vayan a hacer ese viaje que les apetece. Yo la verdad es que te he de decir que muchas respuestas me confirmaron lo que ya sospechaba, pero algunas otras me sorprendieron muchísimo. Sobre todo porque para nosotros, o al menos para mí, si fueron miedos, obstáculos que tuve en algún momento de los preparativos del viaje, y para la gente en general no lo ha sido, ¿no? Y al revés, muchos que sí que nosotros tuvimos los han compartido mucha gente común. Sí, yo me he visto muy reflejada en muchos de los comentarios que hacen y muchas de las preocupaciones que tenían antes de irse y cómo lo vivieron, ¿no? Eso, pero muy, muy reflejada. Así que es una muestra más de que muchas veces uno se cree que está viviendo una cosa que es la primera vez que pasa y no, esto ha pasado mucho, le ha pasado a mucha gente y bueno, que no estáis solos. Bueno, ¿cómo hicimos la encuesta? Enviamos un email a muchos viajeros que tenemos en nuestra base de datos, que conocemos de las jornadas de los grandes viajes, gente a la que conocemos en persona y muchas de ellas a las que no, y respondieron ni más ni menos que 124 personas, lo cual nos dio una muestra bastante interesante para reflexionar. Y les preguntábamos, como decía al principio del podcast, sobre el antes y el después. Y si te parece, Itziar, empezamos a hablar un poquito de las conclusiones, bueno, de qué les preguntamos sobre el antes y cuáles fueron esas respuestas. Arrancamos nuestra encuesta preguntando qué miedos o preocupaciones te frenaban para tomar la decisión de hacer un gran viaje. Y esto eran respuestas de tipo abierto, así que cada uno respondió lo que le pareció y nos tocó después clasificarlas y antes de analizarlas, ¿no? Hacer como grupos para poder tener respuestas un poco coherentes. Y lo hemos dividido así. Más de la mitad de la gente contestó que lo que más le preocupaba eran aspectos de cosas que pasarían durante el propio viaje. Que ahora, si quieres, Pablo, lo dejamos aquí un poco en pausa y lo analizamos ahora. Y había una parte de gente que nos sale un 13% y un 14%, o sea, bastante similares, a los que les preocupaba dejar el trabajo y cómo sería la vuelta. Y bastante menor está la preocupación de lo que se dejaba aquí, la familia, perderse eventos como cumpleaños o nacimientos o bodas o algo así. Y hay un porcentaje pequeño también del 6% que dice que no le preocupaba nada. Estos me encantan. Sí. Vamos, claro que sí. ¿Qué te preocupa? Nada, a lo loco. Y hay un 5% también al que le preocupaban qué consecuencias tendría en su vida personal este viaje. Entonces, si te parece, vamos a ver qué era lo que les preocupaba durante el viaje, ¿no? Que ya decimos que es un poquito más de la mitad de la gente. Sí, porque ahí principalmente eran cuatro bloques, ¿no? de cosas que preocupaban durante el viaje. Eso es. Uno es la seguridad y la salud, con algunas respuestas del tipo que me pasara algo, vivir alguna situación de peligro, que me pasara algo malo como violación, muerte o un asalto. ¿Has visto que, sí, claro, sí, ¿quién no se ha preguntado eso? O también la salud de los miembros del viaje, ¿no? Que a veces eran familias y ahí quizá es un poquito más preocupante porque hay menores que están a tu cargo, tú eres el responsable. Sí, la verdad es que esta no me sorprendió nada. La verdad, no. La seguridad, la salud suelen ser aspectos muy comunes, ¿no? Entre la gente que hemos hablado y un poco también lo que nosotros sentimos. Tampoco te sorprenderá el dinero. A mucha gente le preocupaba que si se iba a gastar más de lo que tenía, que si se iba a fundir todos los ahorros y tardar más de la cuenta en encontrar un trabajo a la vuelta y por tanto estar a dos velas.
Mira, hay un comentario que dice: ¿cómo te puedes mantener tanto tiempo viajando? Este es uno de los grandes interrogantes, la cantidad de dinero que necesito para irme de viaje con un billete de solo ida. O sea, mucha gente ha estado ahorrando, pero no sabe si ese dinero será suficiente, si tendrá que dejar el viaje porque se ha quedado sin dinero, ¿qué? Bueno, el dinero al final es importante para el viaje. Sí, luego la conclusión a la que han llegado casi todos los viajeros una vez han hecho el viaje, de los que hemos hablado, no solo en esta entrevista, es que aprendes, ¿no?, a viajar con muchísimo menos, que antes de viajar piensas que va a ser un problema quedarte sin dinero y demás, pero luego aprendes a gastar muchísimo menos, a ahorrar en tu día a día. Ya no digo siendo tacaño, pero que hay gastos que al principio los das por sentados o no sabes otras maneras de hacerlo, que las tablas que te va dando el viaje va haciendo que cada vez gastes menos. Pues seguimos con la encuesta y otro grupo de respuestas lo hemos llamado expectativas sobre uno mismo, o sea, cómo pensaban que iban a ser o que iban a vivir el viaje, ¿no? Y pongo un ejemplo de algún comentario. Decía: teníamos miedo a que al poco tiempo el viaje dejara de hacernos felices y tener que volver cabizbajos. Otras dice: ser capaz de estar viajando durante una temporada larga, ya que no lo habíamos hecho nunca anteriormente. Otra respuesta habla de inseguridad personal como capacidad de resolución de problemas e imprevistos a nivel humano y técnico. O sea, alguien que le preocupaba no saber qué hacer cuando se encontrase en una situación desconocida, novedosa. Bueno, todo en el fondo es novedoso, porque casi todos los que se han ido a hacer un gran viaje han hecho viajes de 2 o 3 semanas, limitados en el tiempo. Yo recuerdo cuando hice el primer viaje, el de la Ruta de la Seda, ese momento en que pasadas las 4 semanas de viaje ya no eran unas vacaciones normales, sino era un gran viaje, porque ya no volvía, ¿no?, como habían solido ser otros viajes. Aquello fue un chute, ¿no? Era algo que me preocupaba, y cuando dije, no, yo quiero seguir, mi viaje acaba de empezar en realidad, ¿no?, después de esas 4 semanas. Y fue un chote así muy emocionante. Claro, es curioso porque a mí esto nunca me lo planteé como una preocupación de ¿y si me voy a cansar? Para mí la respuesta a eso era: si me canso, pues vuelvo. O sea, como que no era un problema, y es verdad que tampoco teníamos una meta, ni de tiempo ni de distancia, pues no teníamos esa presión. Ya, pero yo entiendo, por ejemplo, perfectamente que se tenga este reparo, porque muchas veces has dejado tu curro, has hecho una mudanza, has invertido mucha carga emocional, has puesto mucha ilusión, y de repente piensas: joder, si todo esto lo he hecho para solo cansarme a los 2 meses del viaje, qué fracaso, ¿no? Luego te das cuenta de que no. Oye, el mayor éxito ha sido el lanzarte a la piscina, el hacerlo, el haber tenido esa determinación. Eso es lo que uno se da cuenta, ¿no? Luego ya, si encima lo disfrutas durante meses o años, pues claro, fantástico. Pero dar ese salto para mí es el mayor logro, ¿no? El decir, quiero hacer esto, y te lanzas a hacerlo. Bueno, a veces te sale mejor, a otras peor, pero es muy valiente, sí. Estoy de acuerdo con eso. Y el último grupo de miedos era el de enfrentarse a lo desconocido. Algunos ejemplos de respuesta es: mira, miedo irracional a lo desconocido, a una situación fuera de la zona de confort. Otro decía: dejar una vida segura, el trabajo, la casa, un entorno conocido, eso les daba miedo. O la incertidumbre ante lo desconocido, o sea, el enfrentarse a un montón de cosas que no sabes cómo van a ser, no ya tanto situaciones concretas como no saber cómo actuar en una situación determinada, sino más genéricas, ¿no? Del no saber, la incertidumbre, cómo voy a gestionar esto, los easy. Por eso muchas veces gente que nos pregunta, le decimos muchas veces, empieza por países que ya conozcas, o que sea una cultura similar a otros donde hayas estado, para poco a poco, cuando vayan surgiendo problemas, porque van a surgir inconvenientes, cambios de horarios, overbookings, retrasos, yo qué sé, todas estas cosas van surgiendo, pues si salen en un país en el que, bueno, tienes experiencia o te comunicas mejor, o que incluso ya conoces, pues es todo mucho más fácil de resolver, ¿no? Bueno, otra cosa de los previos que suele preocupar bastante es el trabajo. Nos suele atar bastante, y
Y bueno, quisimos preguntar también específicamente a la gente qué habían hecho con su trabajo. Bueno, la respuesta es fácil. Más de la mitad lo dejó. El 55% dijo, aquí te quedas. Luego hay un 28%, o sea, un poquito más de una cuarta parte, que pidió una excedencia porque el empleo se lo permitía. Un 8% no tenía trabajo o le despidieron, y algunos de estos despidos fueron temporales, los ERTEs, que bien conocemos. Y hay un 7% que se lo llevó y trabajó en ruta a lo largo del viaje, y hay un 2% que estaba jubilado. Uh-huh. Qué suerte. Sí, la verdad es que en nuestro caso, yo en mi primer gran viaje dejé el curro porque estaba cansado de lo que estaba haciendo y dije, venga, borrón y cuenta nueva, y ya a la vuelta ya pensaré lo que quiero hacer. Cuando hicimos el viaje por África, yo me pedí un permiso, o digamos llegué a un acuerdo con el jefe. No fue una excedencia, pero me dijo, mira, si te vas por un año, te aguanto el trabajo y busco una persona para reemplazarte. Y bueno, pues eso fue un poco más o menos el compromiso mío. Y yo pedí una excedencia. Pedí una excedencia formalmente, que tenía que ser de 2 años, era el plazo que exigía la ley. Y bueno, yo dije, pido una excedencia, aunque quería irme del trabajo, pero bueno, siempre te dejas esa puerta abierta por si acaso, ¿no? Bueno, pues así más o menos hemos cubierto, fíjate, lo hemos dejado. Nos hemos pedido una excedencia y hemos llegado a algún acuerdo de... Bueno, es que tampoco hay muchas más Nos falta variantes. Lo de jubilarnos. Sí. Pero fíjate, otro de los aspectos que nos preocupaban antes de irnos en el viaje africano fue la casa. Y sin embargo nadie lo ha mencionado. Sí, eso es increíble, ¿no? Lo hemos preguntado en la encuesta, porque para nosotros yo recuerdo que fue una movida, porque teníamos una casa, bueno, tu casa en propiedad, que quisimos alquilar, ¿no? No queríamos que la casa supusiera un gasto económico ni dejarla vacía, porque, bueno, a nosotros no nos daba ningún pudor, ¿verdad?, ¿no?, alquilarla, que otra persona la utilizara, en fin. Pero claro, fue una movida, tuvimos que hacer la mudanza, cambiar los suministros, sacar eso, armarios, libros, muchísimas cosas de la casa. O sea, de repente la casa fue algo, bueno, que a mí me impactó o nos puso bastante presión, porque además, claro, según se acerca la fecha, tú quieres seguir viviendo en esa casa, quieres estar hasta el último día en tu casa porque es tuya, pero cada vez tienes menos cosas en tu casa porque has hecho la mudanza, y además en algún momento tienes que dejar que los nuevos inquilinos se instalen en la casa. O sea, a la vez que te estás yendo de viaje, ¡buah! Yo aquello lo recuerdo como bastante estresante. Claro, yo lo recuerdo muy estresante porque también hubo que buscar inquilinos, hacer un contrato, un inventario, bueno, un montón de papeles, y sobre todo la mudanza, ¿no? Meter todo en cajas, llevarlo, dejarte solo lo imprescindible para, como dices tú, los últimos días tener lo mínimo y poder dejar la casa impecable cuando te ibas de viaje y entraban los otros. Todo esto paralelamente a lo que tienes que preparar del viaje, ¿no? Sí, sí. O sea, pero por eso, fíjate en la entrevista que no hay ninguna persona que en sus preocupaciones, estas que al principio nos has comentado, que eran respuestas abiertas, ninguna persona dijo nada de que la casa o su alojamiento fuera un problema. Y eso para nosotros sí lo fue. En cambio, sí que nos han comentado un poco lo que cada uno hizo con la casa. Eso es, le hemos preguntado y nos han dicho, mira, la mitad dejó la casa porque estaba alquilado, entendemos, y la dejaron. Un 22% la alquiló, como hicimos nosotros, era suya en propiedad y la alquilaron. Un 14% vivía con su familia o amigos, o sea que simplemente se fue, pero sabiendo que a la vuelta tendría un sitio para quedarse. El 10% la tenía en propiedad y la dejó vacía. Y hay un 2% que la vendió para irse con la hucha bien llena y con ninguna preocupación. Sí, claro. Es verdad, eso no. Bueno, yo no he conocido personalmente a nadie que la haya vendido, creo recordar. Lo que sí hemos oído mucho ha sido gente que vendió su moto, su coche, sus muebles, el aparato de música que no escuchaban. De repente como que hizo un mercadillo ahí con todas las cosas que tenía en su casa para intentar
ganar el máximo dinero a partir de cosas que no utilizaban. Y mudanza que te ahorras. Además, claro. Es que cuando has hecho una, ya se te quitan las ganas de hacer, ¿eh? Jo. Ahí sí que empiezas a aligerar cosas. Lo bueno, fijaos, de nuestra mudanza que hicimos, metimos muchas cosas en cajas, sobre todo libros, discos, no sé qué, utensilios, recuerdos, no sé qué, que no hemos echado de menos. O sea, cada día vivimos con menos cositas y, vale, esas cajas están en un trastero, en un almacén, en un no sé qué, pero te das cuenta muchas veces de que vives con una cantidad de cosas tremenda que que al final no acabas utilizando tanto como piensas, ¿no? Otra cosa de la que hablábamos era del dinero, ¿no? Que era una preocupación para bastante gente y entonces les hemos preguntado ¿cuánto dinero os gastasteis? Incluyendo todo, o sea, todos los gastos previos del seguro, los vuelos, si tuvieron que comprar algo de equipo, sea la mochila o ropa o lo que fuera, además de los que hicieron durante el propio viaje. Pues mira, estos son los resultados. La media de gasto fue de 709,20 euros al mes, todo incluido, por persona. Eso no es nada. No es nada. O sea, por persona 700 euros. 700 euros incluyendo todo el viaje. Vale, que es verdad que algunos han ido a Asia, otros a América, hay muchos países ahí más baratos, hay otros más caros y tal, pero 700 de media. Y diferentes medios de transporte también, que eso condiciona, ¿no? Pero sí. Y el valor más repetido son 600 euros. Buah. O sea, los que más responden es 600 euros. Sí, a ver, que es lo que comentábamos un poquito antes, ¿no? Que para mucha gente que ha hecho viajes de vacaciones, extrapola ese viaje de vacaciones a todos los meses que cree que va a durar su gran viaje. Claro, en un viaje de vacaciones que te vas 2 o 3 semanas, tu tiempo de vacaciones anual, no quieres privarte de nada porque has estado currando todo el año para por fin poderte coger ese mes de vacaciones. Y entonces te vas a hoteles buenos, no te privas de nada, cenas en sitios guays, te tomas una cerveza o 2 o gin tonics, digamos, disfrutas haciendo todas las experiencias que te apetecía, porque claro, es un mes al año, ¿no? Y si extrapolas eso a todo digamos, al gran viaje de 6 meses que piensas hacer, dices, ¡buah! Esto cuesta un Una riñón. ruina. Claro, luego lo que te das cuenta es que aprendes a viajar por muy poquito. Y si alguien tiene curiosidad, en el viaje que hicimos Pablo y yo juntos, el de un año por África, nos gastamos 12.000 euros cada uno. O sea, sale una media de 1.000 euros, un poquito por encima, pero esto incluyendo todo, vuelos, el seguro, que por aquella época en España no había seguros que cubrieran tantos meses y lo tuvimos que contratar en el extranjero. Todo, 1.000 euros al mes. Bueno, y que los visados, acuérdate, no sé si el 15% del presupuesto fueron visados, que África, claro, es que el problema con África es que no hay término medio, hay lo muy tirado, o a poco que vayas a un hotel decente, a un restaurante decente, son presupuestos casi como europeos. Bueno, matizando, depende mucho de los países, claro. pero sí, en general es más cara de lo que uno piensa. Sí, que sean países pobres o no tan desarrollados económicamente como europeos o muchos americanos, no quiere decir que sean baratos, que va. Bueno, o las actividades, las actividades costaban un dinero. Justo eso iba a decir, que en cuanto quieres hacer algo un poquito especial como, no sé, sobrevolar el delta del Okavango, un safari, como o un no vas safari, a hacer 1 o 2 o 3. Claro, pues al final eso te sube el presupuesto, pero bueno, bien gasto está, ¿eh? Sí, yo en la Ruta de la Seda me gasté 800 euros al mes de media. También eso, a países más caros, con otros más baratos, intentabas ahí compensar. Pero bueno, yo lo que sí que decimos mucho a la gente que nos pregunta es que lo de gastar poco está bien, pero siendo tu gran viaje, siendo algo que tal vez hagas solo una vez en la vida, no escatimes tanto como para no disfrutar de los lugares en los que te encuentras. O sea, no creo que mirar muchísimo la pela, intentar abaratar en todo, no gastar para simplemente poder alargar más el viaje sea lo mejor, ¿no? Al final viajas a los lugares para experimentarlos, para probarlos, para sentirlos. ¿Cómo no vas a ir a África a hacer un safari, aunque te cueste 150 o 200 dólares al día? ¿Cómo no vas a ir a, yo qué sé, al sudeste asiático y a hacer buceo
aunque cueste un dinerillo tal. ¿Cómo no vas a ir a determinados sitios y hacer determinadas actividades que te enriquecen a nivel personal, a nivel vital, emocional? O sea que está bien lo de gastar poco, pero no hay que ser tacaño. Por uno mismo, yo creo. Sí, y aparte yo creo que está muy bien también el dejar dinero donde vas de visita. Claro, es verdad. Claro, que a veces ahorras y quieres ahorrar en tantas cosas que no estás dejando casi nada allí donde vas. Sí, esto es muy buen Y hay muy buen que punto, contribuir sí. sobre todo en algunos países, cuando va el turismo es... Que además muchas veces donde más ratas nos ponemos es cuando cuestan menos. O sea, te vas ahí a Myanmar y estás ahí como mirando el euro, el medio euro y dices, joder, si aquí es donde precisamente más y mejor viene que me gaste 1 euro más al día o 2 euros más en pequeñas cositas, ¿no? Contribuir un poquito más. ¿Seguimos con la encuesta, Pablo? Venga, claro, sí que nos enrollamos aquí. Bueno, yo. Ya ves. Pues una de las cosas que también queríamos indagar en la encuesta, porque creo que es común a muchas de las personas, es cómo vivieron el regreso de un gran viaje. Por una parte, porque eran bastante las personas que mencionaban la vuelta, incluso antes de haberse ido, y queríamos saber si sus temores se confirmaron. Y por otra parte, porque para nosotros la vuelta del viaje fue un bofetón, fue muy dura y tardamos bastante en recuperarnos. Entonces queríamos ver cómo había sido la experiencia de otros. Pero ya te adelanto que ni una sola persona de las que han respondido a la encuesta se ha arrepentido de hacer el viaje por más complicada que fuera la vuelta. Eso no me sorprende, si te digo la verdad. De mi experiencia y de lo que hemos hablado de otros, esa es de las que me esperaba. Sí. Porque es un clasicazo, ¿no? Al principio como que todo te parece que va a ser muy complicado, pero que nadie luego se arrepiente. De hecho hay ese dicho, ¿no? Que nos quiten lo viajado. Pues eso, que nos quiten lo viajado. Pero bueno, en la encuesta lo primero que hablábamos del regreso, que preguntábamos era sobre el trabajo, ¿no? Que también es una de las... creemos que es una de las mayores preocupaciones de la gente. Mira, les preguntamos si creían que su carrera profesional había mejorado, empeorado o estaba igual que antes de irse del viaje. Esto, evidentemente, lo que nos interesaba era la percepción subjetiva, porque es muy difícil medir por si tienes más o menos ingresos o si antes tenías un contrato de un tipo y ahora tienes de otro, lo que sea. Entonces nos interesaba saber cuál era su percepción. Y el 62%, 6,2, ¿no? 6,2, considera que su carrera profesional ha mejorado. El 28%, que está igual que antes de irse de viaje, el 8% que ha empeorado y el 2% no responde a la pregunta. O sea, recapitulando, el 90% de la gente que ha respondido a la encuesta considera que su carrera profesional está igual o mejor que antes. Eso es brutal, ¿eh? O sea, yo esta sí que no me la esperaba con tanta contundencia, pero sí que es una inquietud de tantísimos viajeros, ¿no? Y si me voy ahora, mi carrera profesional se va a ir al carajo porque ahora estaba ascendiendo y se va a interrumpir durante un año y va a ser el declive y no sé qué. Tal, el 90% opina que ha mejorado o que está igual. O sea, realmente nos montamos unas películas a veces. Sí, además por la gente que conocemos, con la que hemos hablado largo y tendido de esto, sabemos que hay quienes han dado un giro profesional y se dedican a otra cosa, como es nuestro caso, pero también hay mucha gente que ha seguido en el mismo sector, en el mismo ámbito en el que trabajaba y sin embargo ha mejorado su carrera. Sí. De hecho, hemos hecho queríamos indagar, hemos hecho un cruce de esta percepción de la situación laboral después del viaje, teniendo en cuenta qué hicieron con el trabajo antes de irse. Entonces, pues nos resulta sorprendente que todos los que no tenían trabajo o que se lo llevaron de viaje respondan que ahora están mejor o igual. Claro. Pero fíjate, entre quienes dejaron el trabajo, el 69% afirma que su carrera está mejor que antes y el 18% que está igual. Entre quienes pidieron una excedencia o un permiso, el 50%, o sea, la mitad, consideran que su carrera ha mejorado y el 46% que está igual que antes de irse. Vaya, que no es para tanto ni hay que rasgarse las vestiduras por dejar aparcado el trabajo una temporada. A mí me gustaba mucho ese matiz que has hecho de la percepción, ¿no? De lo percibido, porque yo me considero, y creo que tú también, mucho más feliz en estos momentos, aunque, por ejemplo, a nivel de ingresos, yo estoy ingresando una quinta parte
de lo que ingresaba cuando antes de hacer la Ruta de la Seda dejé mi trabajo de economista y de comercial y ganaba 4 veces más de lo que gano ahora, ¿no? Y aún así me considero que estoy mucho más feliz. Sí, yo me veo... Es increíble, ¿no? Sí, sí, yo me veo ahí en la misma situación porque los ingresos son muchísimo menores, pero estoy haciendo cosas que me gustan, cosas que me enriquecen y cosas con las que disfruto. Y esto lo hemos hablado con bastantes viajeros que tienen exactamente la misma reflexión, el haber hecho este cambio a un sector donde a lo mejor ganas menos pero estás haciendo cosas que son mucho más divertidas o mucho más entretenidas. Desde luego mi percepción es que estoy mejor que antes. Y no hablamos de gente que solo se dedica al mundo de los viajes, como en nuestro caso, ¿no? Que guiamos, que hacemos las jornadas, que hacemos este podcast de los libros, tal. Nosotros sí que dimos un giro al mundo de los viajes, pero hemos conocido gente que se ha empezado a dedicar a la agricultura, a hacer pan, a diseñar páginas web cuando antes no era informático, a, no sé, a hacer vídeos para sí mismo y producir su propio producto en vez de producir para otros. O sea, ha habido muchísimos casos de reinvención que no tienen que ver con el mundo del viaje. O sea, hay gente que se ha atrevido a dar golpes de timón a su carrera profesional que no han sido radicales, eran, bueno, una línea o una tendencia que ya tenían de trabajos anteriores, ¿no? Sí, yo creo que cuando te atreves a afrontar todo lo que supone hacer un gran viaje, de todo lo que dejas atrás y todos los cambios, ves que también te puedes atrever a otras cosas como dedicarte a algo que te apetece. Bueno, el trabajo es solo una de las patas, digamos, de ese regreso. Y otra de las preguntas, otra de las cosas que queríamos saber era cómo había sido el regreso en términos globales, ¿no? Eso es, les preguntamos cómo vivieron el regreso de un gran viaje. Y mira, más de la mitad dicen que fue difícil, estresante, duro, un choque que les costó. O hay alguno que nos ha dicho que después de varios años aún están en proceso de adaptación. Sin embargo, para un tercio de los que han respondido, el regreso fue fácil, se adaptaron rápidamente, sin problemas, y muchos afirman que fue mejor de lo que esperaban. Luego hay un pequeño porcentaje, un 6%, que acababa de regresar cuando hicimos la encuesta. Y mira tú por dónde, tampoco te sorprenderá que todos por culpa de la COVID-19. Entonces todavía no les había dado tiempo a casi ni a regresar, ¿no? Y luego hay un 5% que nos contestó que aún seguía de viaje o que ha dado un giro a su vida y se ha vuelto nómada. No, en cualquier caso sí que creo que es realista o al menos en nuestra experiencia que volverte un gran viaje no es fácil, que es complicado. Ahí lo dicen los datos, el 56% dice que fue difícil. Pero bueno, también es un momento un poco de duelo en el que vas interiorizando lo que ha significado ese viaje, vas recordándolo, vas poco a poco interiorizando todo lo vivido, porque es verdad que a veces, o al menos cuando nosotros estuvimos un año ahí en África, es que todos los días pasaba algo, ¿no? Algo bueno o algo malo, pero había mucha intensidad, cada día sucedían cosas. Y realmente acuérdate que tuvimos que tomarnos varias pausas en el viaje, unas vacaciones dentro del viaje, porque no nos daba tiempo a asimilar todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Vivías con muchísima intensidad. Entonces, el regreso del viaje sí que es verdad que es difícil, pero también te permite poner en valor y pensar en todo lo que has logrado, lo que has vivido, lo que has hecho, crees que es brutal, ¿no? Al final, yo creo que muchas veces es difícil porque nuestro entorno no acaba de entender lo importante que ha sido para nosotros y nos pone bastante presión. Muchísimos viajeros nos han dicho que todo el mundo están cansados de que les pregunten ¿y ahora qué? ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Qué es lo siguiente? ¿No? De repente tú has estado viajando durante meses haciendo lo que te pedía el cuerpo y vuelves aquí a unos engranajes en el que la maquinaria está funcionando, en la que no se entiende que quieras vivir a otro ritmo, en la que cuesta entender que el que se ha ido no es el mismo que vuelve, ¿no? Y entonces yo creo que mucha parte de ese choque de la dificultad, bueno, esto da para otro programa, esto lo tendremos que hablar en otros programas. Otro día hablamos de
cómo, bueno, para mí lo más fuerte del cambio del viaje a volver es el tiempo, ¿no? Es la libertad que tienes cuando estás de viaje de hacer lo que quieres, cuando quieres irte o quedarte en función de lo que te apetezca o puedas. Y cuando estás vuelves a ese engranaje que mencionabas, al final te tienes que adaptar al entorno y ya no tienes tanto poder de decisión sobre tu tiempo, tienes muchos más compromisos y tienes muchas más pautas que seguir. En cualquier caso, eso. Yo creo que lo dejaremos para analizar en más profundidad en otro programa. Pero para mí lo potente de toda esta encuesta o este podcast que estamos haciendo es la conclusión que se puede extraer, ¿verdad? Una conclusión que ya hemos adelantado. Es que nadie se arrepiente de hacer un gran viaje. Esto es muy potente, ¿eh? O sea, a pesar de las dificultades, de todos los miedos iniciales, de todos esos obstáculos que hemos estado viendo, que visualizábamos antes de un viaje, de todo eso que pensábamos que iba a venir después, nadie, pero ninguno de los 124 personas entrevistadas, o las 126 si nos incluimos tú y yo no me arrepiento para nada. No, nadie, incluso aunque hayas vivido momentos duros y complicados, aunque hayas tenido problemas, aunque te hayas puesto enfermo, como yo, o hayas vivido cosas chungas, al final la conclusión es, no me arrepiento y vamos, lo volvería a hacer. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Hay algo, tenemos que hablar. Sí, esto luego fuera de los micros. Fuera de micro. No, está clarísimo que el otro día, no sé con quién lo hablábamos, de una de las mejores cosas de cuando has hecho un gran viaje es lo fácil que resulta plantearse hacer un segundo. Porque todos esos miedos que tenías al principio, todos esos obstáculos que veías, todas estas ideas de que te iba a pasar de todo, de que iba a ser chunguísimo, del regreso iba a ser complicadísimo, no sé qué, de que ibas a estar peor laboralmente, de repente te das cuenta de que para la mayoría de la gente y en la mayoría de los casos no es así, que les ha valido la pena, que... Entonces dices, si ya lo he hecho una vez, oye, ahora una segunda vez es más fácil. En mi caso ya estoy a por la tercera, ¿eh? Pero como cada gran viaje me gustaría hacerlo diferente. El primero fue en transporte público por la Ruta de la Seda, el segundo contigo por África, en transportes públicos también. No sé, este tercero, si lo hiciéramos en bici... ¿En moto? En coche, en furgo, que ahora está de moda, vamos en furgo. Hacemos la van life. ¿En barco? En barco. Y a mí en realidad lo que me molaría es un combinado de todos. Así en la lista está el Pacífico, hacer el Pacífico en barco, haciendo barco stop. Ojo. En fin, hay tantos lugares y tantas historias que hacer. Por cierto, que aprovecho para comentaros, ya sabéis que además de hacer este podcast, organizamos las jornadas de los grandes viajes y muchas de las charlas que se han dado en las jornadas han sido grabadas en vídeo y están siendo emitidas por Mochileros TV en su canal de YouTube. Y ahora acaban de emitir la última, la de Dani Satoué, que estuvo 4 años dando la vuelta al mundo y durante los cuales pasó 6 meses navegando por el Pacífico, haciendo barco stop. Es una charla estupenda que podéis encontrar en el canal de Mochileros TV o en nuestra página web jornadasgrandesviajes.es. Ahí en ambos sitios están enlazadas las unas y las otras. Y bueno, ya sabéis seguro que ahí hay no solo esta charla, sino hay charlas desde la primera edición, desde 2013, que es cuando empezamos. Y bueno, en estos tiempos que tal vez no es tan fácil viajar, pues viajar a través de los vídeos de otros viajeros es una de las mejores maneras de quitarse el mono. Así que bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Creo que ha sido un podcast muy interesante para conocer los testimonios de tantos y tantos viajeros, para derribar muchos mitos que creo que había y que hay. En fin, ojalá este podcast llegue a mucha gente y le ayude a pensar y a darse cuenta de que, bueno, de cuáles eran los miedos y obstáculos de otros viajeros que estuvieron en el mismo lugar que tal vez te encuentres tú, oyente, en estos momentos, pensando que quieres hacer un gran viaje y que, bueno, ves muchas trabas, obstáculos y demás, y que no estás solo y estás en el mismo lugar en el que estuvimos muchos de los que nos lanzamos a recorrer el mundo. Sí, a mí me encantaría escuchar opiniones de gente
que no ha respondido a esta encuesta, que o bien porque haya hecho el viaje y haya tenido unas preocupaciones diferentes que no hemos mencionado, o bien porque le gustaría hacerlo y encuentra algunos obstáculos que tampoco hemos mencionado. En fin, me alegra mucho que comentes esto porque no sé si los oyentes se acordarán de que en la página web ungranviaje.org hay en la sección de podcast de viajes, hay un botoncito que se puede pulsar para grabar mensajes y enviarnos mensajes de audio fácilmente. Y si no, siempre está la posibilidad de hacerlo por Instagram, que también permite grabar audios, o pues por el correo electrónico, que es hola@ungranviaje.org. Siempre nos encanta saber vuestras opiniones, reflexiones, ideas, en fin, todo lo que nos queráis hacer llegar, ya sea por estos medios o como un comentario en el canal de iVoox. O en el blog. O en el blog, es verdad. Bueno, Itziar, muchas gracias por venirte por aquí, por el podcast de Un Gran Viaje, y espero que pronto volvamos a tenerte con nosotros. Pues cuando tú quieras. Hasta pronto. Adiós. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o... bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.